Todos sabemos nosotros, hermanos, quién nos hace la guerra. Sabemos que la guerra no nos hace el hermano que está a la par. Sabemos que la guerra nos hace el enemigo que, como dijo mi hermana, ya está derrotado. Gloria sea al Señor. Para mí es un privilegio, hermanos, en esta hora. Voy a ser breve, hermanos. Primeramente Dios, lo que Dios me dé, hermanos. Si 10 minutos me da, gloria a Dios. Y si no, pues el Señor sabe. Aleluya. Pero déjenme decirle, amados hermanos, que cuando venimos a la casa del Señor, venimos, hermanos, porque también queremos que Dios nos corrija. Queremos, amados hermanos, que Dios, como dijo una hermana, que nos jale la pita también. Sabemos, hermanos, que la palabra es dura. En una ocasión, ¿verdad? Vino un apóstol y le dijo, que dura es tu palabra, Señor, ¿quién la podrá llevar? Amén. Sabemos, hermanos, que la palabra de Dios es cortante de doble filo. Así, amados hermanos, le voy a pedir amablemente que nos pongamos sobre nuestros pies y vamos, hermanos, a leer la lectura para que sea el Señor en este momento dando sabiduría de lo alto. Gloria al Señor, porque sabemos, hermanos, que todos nosotros venimos, hermanos, también a escuchar la palabra de Dios y también a tener una explicación que como nosotros, hermanos, debemos de caminar con el Señor. Sabemos que eso, hermanos, no es un secreto. Sabemos, hermanos, cómo nosotros andamos caminando delante del Señor. Dios bendiga la vida de la hija de mi hermana Sonia, a Carla, verdad que la tenemos en medio nuestro, y todos los que se fueron añadiendo, a los amigos, a todos, le damos gracias a Dios. Vamos a buscar, hermanos, en Isaías 30, capítulo 30, versículo 1 y 2. Aleluya. El Señor, hermanos, es bien claro con la palabra del Señor. Y compartan la Biblia, hermanos, con aquel que no tiene. Compartan, amados hermanos, porque necesitamos leer toda la palabra del Señor, porque muchas veces, hermanos, nosotros, hermanos, no entendemos, o muchas veces, hermanos, ¿verdad? Hay muchas veces, hermanos, que nosotros nos quedamos a veces en blanco, pero tenemos que entender la palabra del Señor, y hoy el Señor nos va a hablar. Vamos, hermanos, Isaías 30, capítulo 30, versículo 1 y 2, y vamos a leer la palabra de Dios. ¿Todos lo tienen, hermanos? Vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice amén. Gloria a Dios. Dice: hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejos y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mí, ni no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mí, de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Ayúdenme a orar, hermanos, para que sea el Señor en este momento hablando a su pueblo y hablando a mi vida. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Vengo poniendo en tus manos, Señor. Venimos, amado Dios, en esta hora, Padre, que tú seas, Padre, en este momento hablando, Señor, y no mis labios. Enmudece, Señor, en este momento, Padre, mi carne y mis labios, Señor, y que no vaya a hablar, Señor, de mi corazón, Padre, sino que venga palabra tuya, amado Dios, en este momento. Vengo a darte gracias, Señor poderoso. Padre, mira, Señor, los amigos que han venido en este momento, Padre. Sabemos, Señor, que no es una casualidad, Señor, sino, Espíritu Santo, que quieren, Señor, escuchar palabra de ti, Espíritu Santo. Venimos, Señor, en esta hora, Padre, dándote las gracias, Señor, en este momento, Padre, porque sabemos que tú eres bueno, Señor, que tu misericordia es tan grande, Padre. Ayúdanos, Señor Jesús, para poder, Padre, ir caminando día con día, Señor. Oh, Espíritu Santo, te damos gracias. Bendice, Señor, a todos aquellos, Padre, que en esta hora se hicieron presentes, y bendice, Padre, todo aquel que nos estará viendo por medio de las redes sociales, Padre. Guárdanos, Señor Jesús. Guárdanos, Espíritu Santo, en el hueco de tu mano, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. El tema, hermanos, que yo le he puesto a esta porción bíblica, le he puesto: no te apartes de los caminos de Dios. No te apartes de los caminos de Dios. Gloria a Dios. Nos damos cuenta, hermano, que dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová. Pero, hermanos, si miramos en la Biblia, hay un signo, hermanos, que nosotros tenemos que tener bien en cuenta, hermanos. Tenemos que ver un signo que está ahí, y ese signo que está ahí no está de por gusto, amados hermanos. Ese signo tiene un significado. Ese signo, amados hermanos, hace que esta palabra también diga ay. No está diciendo ay.
Ustedes ven, amados hermanos, en toda la Biblia dice ay, no lleva H, porque cuando lleva una H, amados hermanos, estamos hablando como ay, como cuando vamos al supermercado y decimos hay tomate, ¿será que hay tomate? ¿Será que hay chile verde? ¿Será que hay esto? Pero aquí la palabra de Dios nos dice ay, amados hermanos, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová. Amados hermanos, nos damos cuenta, hermanos, en el tiempo que estamos viviendo. Oiga bien, estamos viviendo unos tiempos difíciles. Es bien doloroso, hermanos, es bien triste cuando vemos un soldado de Cristo caído, cuando vemos un soldado, hermanos, que, como decimos, se ha alejado del Señor, porque su palabra nos dice, ay de los que se apartan, dice Jehová. Hermanos, nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando nosotros confesamos y levantamos nuestra mano, hermanos, estamos siendo parte, hermanos, del Señor, estamos, hermanos, siendo discípulos, estamos haciendo, hermanos, los que llevamos la palabra, y estamos haciendo, hermanos, un soldado del Señor. Hermanos, esto es bien, hermanos, terrible, porque la palabra de Dios nos dice, ay de los que se apartan, dice Jehová, para tomar consejos y no de mí, para cobijarse con cubiertas y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Amados hermanos, nos damos cuenta, hermanos, que el pecado no trae nada bueno. El pecado, amados hermanos, nos damos cuenta que el Señor lo aborrece, que el pecado, hermanos, es algo, hermanos, que el Señor, hermanos, podemos decir un pecado pequeño, para el Señor todo es igual. Y para el Señor, hermanos, si con una mancha que llevemos no vamos a poder lastimosamente hacer maletas y decir me voy para el reino de los cielos, porque no vamos a entrar. Esto, amados hermanos, cuando hablamos de pecado, hermanos, todos nosotros sabemos, hermanos, que aquí, todos los que están ahorita sentados, gracias al Señor que en este momento la iglesia está llena, hermanos, es porque hay necesidad, hay sed de cada uno de nosotros de querer escuchar la palabra del Señor. Amados hermanos, aquí todos los que estamos, hermanos, sabemos que no hay nadie, hermanos, que no hay nadie. Los niños todos se fueron para allá, nosotros, hermanos, estamos y nosotros tenemos nuestros 5 sentidos y sabemos, hermanos, qué es el pecado. El pecado, hermanos, nosotros sabemos cómo, hermanos, podemos, hermanos, empezar a cometer un pecado. Cuando la palabra de Dios nos habla, hermanos, y nos dice, ay de los que se apartan del camino, dice el Señor. Hay los que se apartan, amados hermanos. Hermanos, estamos en un tiempo, hermano, bien difícil, que hoy, hermanos, en las iglesias, hermanos, no le van a venir a decir, mira, si comete este pecado, hermanos, solo le hablan de prosperidad. Pero sabemos, hermanos, que nosotros estamos, hermanos, representando, hermanos, estamos congregándonos en una iglesia, hermanos, que lastimosamente, amados hermanos, las reglas aquí, hermanos, tenemos que ir dando cuenta, tenemos que ir, hermanos, día con día, sabiendo, hermanos, que al Señor, hermanos, y toda la gente sabe, porque esto no es un secreto, toda la gente sabe que el Señor aborrece el pecado. Sabemos, hermanos, que como cristianos y no cristianos, sabemos que nosotros vamos a ser, hermanos, probado, que el enemigo, hermanos, no va a cansar hasta que usted a verlo, amados hermanos, a verlo en lo profundo. Si nos damos cuenta, hermanos, en el Evangelio, hermanos, este caminar no es, hermano, no es nada fácil. Este camino, hermanos, el enemigo no quiere ver a una iglesia como esta iglesia, no quiere ver a una iglesia, hermanos, que se goce, que levante las manos. El enemigo, hermanos, quiere ver a todos y él pone esas tentaciones. Hay gente, hermanos, que dice, voy a ir a probar a ver qué me sale en el Evangelio, voy a ir a probar allá, a ver cómo me va. Hermanos, aquí no es un negocio. Hermanos, aquí es algo serio con el Señor. Mucha gente, hermanos, dice, voy a ir a ver qué pasa allá. Y luego nos damos cuenta que vino a probar una semana y luego, pues, de repente puede aguantar un año, de repente unos meses. Pero déjenme decirle, hermanos, que nosotros, hermanos, tenemos ese compromiso y tenemos, hermanos, que saber que nosotros le servimos a un Dios vivo, a un Dios poderoso, hermanos, que día con día nos va a ir ayudando. ¿A qué nos va a ir ayudando, hermanos? A que nosotros tengamos ese temor de no caer en un pecado. Va a haber un día, hermanos, que vamos a hablar qué es el pecado. Bien específico en qué es el pecado. Porque muchas veces, hermanos,
o nos hacemos, hermanos, o decimos, pensé que no era pecado. Hermanos, para el Señor, hermanos, en la Biblia eso es lo bonito, hermanos, que hay una explicación de cómo grandes personas aquí en la Biblia hablan, cómo, hermanos, cayeron en pecado. Y hoy en este tiempo que estamos, hermanos, todo eso se está viendo fácilmente, cómo está cayendo el ser humano en el pecado. Hermanos, hoy nos damos cuenta, y no solo en los que no son cristianos, sino que hasta en los cristianos, hermanos, está cayendo, amados hermanos. Yo sé, hermanos, que la palabra de Dios es bien fuerte, bien dura, pero es necesario que le hagamos saber al pueblo, hermano, que nosotros tenemos que cuidarnos unos a los otros, tenemos que cuidarnos, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos, hermanos, que sellar ese pasaporte para que podamos ir al reino de los cielos. Porque hermano, no es que solo, amados hermanos, vamos a venir y ya me levanté, me bauticé y ya, adiós, ya me voy, ya tengo el pase para allá. No, hermano, nosotros llevamos en este momento que ir caminando cuidadosamente en el Evangelio. ¿Por qué, amados hermanos? Yo leyendo la Biblia, hermanos, me daba cuenta que nosotros, es necesario, claro que sí, es necesario que tenemos que ayunar, es necesario que tenemos que estar velando, tenemos que estar orando. Es, hermanos, un mandato que Dios nos ha dejado. Pero, amados hermanos, yo me he dado cuenta, hermanos, grandes predicadores, grandes personas, hermanos, que un día estuvieron predicando la palabra o estuvieron en el Evangelio y ahora han caído, amados hermanos, y no se dan cuenta. Tenemos que tener, hermanos, bastante cuidado cómo nosotros andamos caminando delante del Señor. Toda tentación que el enemigo le quiera poner, una tentación que a nosotros, hermanos, como varones, como hombres, el enemigo que le va a poner es la mujer. Y nos damos cuenta, hermanos, en la Biblia, hermanos, nos menciona la mujer de Potifar, hermanos, le dijo que quería acostarse. Quiero acostarme contigo, le dijo, amados hermanos. Y dice la Biblia, hermanos, que este hombre era sincero con el Señor, y hermanos, le dijo que no. Pero hoy, amados hermanos, el enemigo sabe a dónde se te va a meter. El enemigo sabe. Y si nosotros, hermanos, estamos, como decimos, un 40% en el Evangelio, fácilmente vamos a caer. Fácilmente, amados hermanos. Yo le digo, hermano, que nosotros seamos fieles al Señor. Fieles, que es difícil, claro que sí. Pero pídale al Señor que Él le ayude para que podamos ir caminando y toda tentación usted pueda hacerla a un lado. Porque si usted dice, no, yo lo voy a hacer, pero no me está viendo nadie, no creo que me vea el pastor, no creo que me vean los hermanos, déjeme decirle, hermanos, que tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado, hermanos, porque hoy estamos en el tiempo. Yo sé que usted lo ha visto por medio de las televisiones, lo ha visto, que dicen predicadores, evangelistas, dicen, no, es que el Señor no castiga, es que el Señor no pasa nada, el Señor es amor. Pero no le dicen también que el Señor es fuego consumidor. Y a ese Dios que yo alabo, dice la palabra de Dios que Él es amor, pero también es fuego consumidor. Y horrenda cosa, dice, es caer en las manos del Dios vivo, hermanos. Y la Biblia, hermanos, nos explica bien, amados hermanos, que nosotros tenemos que tener un gran cuidado. Un gran cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos, hermanos, que Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Dice la Biblia, hermanos, que José era hermoso semblante y de bella presencia. Y nos damos cuenta, hermanos, que allí, hermanos, esos eran hombres fieles al Señor. Eran fieles al Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, hermanos, que ahí se puede comprobar, hermanos, los que son fieles al Señor. Y yo sé que usted es uno de los fieles al Señor. Yo no puedo, hermanos, pararme aquí y decirle usted y usted anda en pecado. Porque muchas veces, hermanos, no tenemos cuidado. Muchas veces, hermanos, tenemos que tener cuidado también, hermanos, con lo que nosotros, hermanos, andamos haciendo y cómo nosotros andamos. Amén. Si nosotros, hermanos, no, como dijo el hermano Henry, si nosotros, hermanos, no miramos la paja que tenemos, hermanos, para nosotros va a ser fácil decir, tú tienes esto, tú estás así, 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 es fácil.
Primero, hermanos, nosotros tenemos que barrer nuestro hogar, nuestra casa, para poder, hermanos, ser buen representante. Hermanos, esto es cuidadosamente. Estamos, hermanos, en el tiempo, hermanos, que el enemigo anda haciendo estrago. Estamos en el tiempo, hermanos, y que estamos viendo lastimosamente cristianos caídos, hermanos. Cristianos, hermanos, que hoy ya tiraron la toalla y no se han dado cuenta. Cristianos, amados hermanos, que eran de los que estaban en lo alto, y ahora, amados hermanos, ya no quiero servir al Señor. Y no nos damos cuenta, hermanos, que estamos siendo, hermanos, como dice la palabra del Señor, nos estamos apartando del Señor. Y este caminar, hermanos, no es el que comienza, sino que el que llega al final. Y todos nosotros tenemos que tener una visión y una meta de decir, tengo que llegar hasta el final. Porque sabemos, hermanos, que el que se queda, pierde. Como cuando, hermanos, van corriendo los atletas y ve, hermanos, el que se queda o el que toma mucha agua, el que no se mide, va corriendo a la par de los demás. Y el que se queda, hermanos, no creo que a ese le van a dar la corona. Ese, hermanos, le dicen, has perdido. Es el que llega al final, hermanos. Sabemos que no es nada fácil, pero con la ayuda del Señor, déjeme decir, hermanos, que el Señor es el que nos va a ayudar. Cuando la palabra de hermanos nos dice, ay, es que, hermanos, que es como un dolor, como, hermanos, como cuando las damas están cocinando y les cae, hermanos, una pinguita de aceite. ¿Verdad que no dicen, ay, me cayó aceite? Dicen con un dolor, hermanos, que les ha caído aceite. Y eso, hermanos, es la que, pues, en realidad reconoce y la que de verdad tiene ese temor a Dios. Ay, me cayó aceite con aquel dolor. Pero hay otros que no dicen solo eso, dicen cuántas barbaridades de palabra. Y de repente dicen, oh, pero yo soy cristiana. Dicen. Hermanos, hay que tener mucho cuidado. La palabra de Dios es cortante, hermanos, de doble filo. De una manera, hermanos, nosotros, el Señor nos va a hablar. El Señor le va a hablar a cada uno de ustedes. A mí, mi persona, primero me habla. Pero, hermanos, estamos, hermanos, en los tiempos, hermanos, donde, hermanos, nos vamos lastimosamente. No solo aquí, hermanos, en las iglesias, hermanos, la gente se va acomodando. Se va acomodando, hermanos, y ustedes saben que el Señor, su palabra dice que Él va a venir. Y como, hermanos, cuando todo, hermanos, se está acomodando, hermanos, es cuando el Señor va a venir. El Señor va a venir porque va a venir. Hermanos, nosotros tenemos que pararnos firmes ya en el camino del Evangelio, en el Señor. Pararnos firmes, hermanos, y irnos, hermano, separando de las cosas que a Dios no le agrada. Y usted sabe cuáles son. Yo le puedo hacer una lista, hermano, y usted nomás empieza a ver y va a decir, sí, yo ya sabía cuáles son. Así es que, hermano, porque nosotros aquí solo vemos gente adulta, aquí vemos gente que sabe cuál es lo bueno y cuál es lo malo, que tenemos la sabiduría que Dios nos ha dado, pero aún así, hermano, nosotros tomamos por ese lado. La palabra de Dios, hermanos, más adelante la vamos a leer, es bien fuerte, pero es necesario, hermano, que nosotros le hagamos saber al pueblo, para que el día de mañana, hermanos, el Señor va a venir y me va a decir, pero tú fuiste el pastor y tú le hablaste a estas ovejas que no debieron de hacer lo malo. Sabemos, hermano, que esto no es nada a la fuerza, esto es por voluntad de nosotros mismos. Sabemos, hermano, que el enemigo es al que más le vaya a llevar hambre es a usted y a mí, porque le estamos haciendo la guerra. Hermano, yo no le estoy hablando para que usted se venga para esta iglesia, a los amigos. Yo le estoy hablando para que conozcamos, hermano, que el Señor aborrece el pecado. Le estoy hablando, hermano, porque lastimosamente, hermanos, en otros lados, hermanos, solo le hablan cosas bonitas. Yo me admiro, hermanos, cuando oigo a alguien y me dice, yo voy a esta iglesia, y me dice, pero ¿cómo te van por ahí? No, pues no, el pastor dice esto y esto.
Hermanos, digo yo, cómo en realidad, hermanos, estamos siendo engañados, cómo en realidad, hermanos, nos vemos, hermanos, ven en esas iglesias grandes, hermanos, cómo los tienen, hermanos, de acomodados y no les dicen para dónde vamos a ir si no obedecemos al Señor. No lo dicen, hermano. Pero nosotros, hermanos, como seguidores del Señor, nosotros, hermanos, como sabedores de la palabra del Señor, y no seamos, hermanos, solo oidores. Tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra del Señor. Porque, amados hermanos, eso es lo que sucede hoy en este tiempo. Hoy en este tiempo, hermanos, está exactamente las cosas así de claras, hermanos. De que hoy, hermanos, a veces vienen como, hermanos, hacen, hermanos, como la del pato. Ven cómo hace el patillo, ¿verdad? El pato que le hace la cabeza así con la colita, dice no. A veces, hermanos, así nos pasa. Y luego salimos y le decimos, ¿en qué libro predicó el hermano? ¿En qué libro predicó el pastor? Fíjate que no me acuerdo. Cuando nosotros tenemos que poner atención y decir, quiero ver qué el Señor me dice en esta palabra. Voy a llegar a mi casa y voy a ir a escudriñar las Escrituras. Porque aquí encontraremos, hermanos, lo que nosotros necesitamos. Si nosotros necesitamos amor, aquí está. Si nosotros necesitamos, hermanos, aquí está. Pero si no leemos la palabra del Señor, hermanos, no nos vamos a dar cuenta. Vamos a ser solo oidores. Yo, hermanos, escuchaba una moraleja de un gran hombre que leía la palabra de Dios, que no quería un mal para sus hijos, y un hijo que le dijo, le dijo, voy a ir a sacar estas clases allá, pero papá le dijo, yo voy a necesitar, le dijo, de dinero. Y él le dijo, le compró una Biblia y le dijo, él ya sabía, pero le dijo, te voy a dar esta Biblia, pero quiero que la leas. Pero él le dijo, pero papá, yo cuando esté allá yo te voy a llamar que voy a necesitar dinero porque yo sé que voy a necesitar. Y él le dijo, aquí está todo, hijo, solo te digo que la leas. Y vino él y hizo sus maletas y se fue. Pero en medio de esa Biblia, hermanos, el papá de él le dio unos capítulos, unos versículos que él tenía que leer. Y en medio de esos le metió unos cheques, le metió dinero allí. Y viene él y se fue. Tenía 2 semanas cuando dice que él le llamó y le dijo, papá, necesito dinero. Y él le dijo, ¿ya leíste la Biblia? Y él le dijo, ya la leí, le dijo. ¿Leíste los capítulos, los versículos que te di? Y él le dijo, pero papá, yo necesito dinero, la Biblia no me va a dar lo que yo necesito dinero para pagar mis clases, para pagar esto. Y el papá se rehusó y le dijo, no te doy porque no te doy. Es un mandato que tengo que darte, que tú leas la Biblia. Y él le quiso dar mentira y le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, por última vez te digo, como padre tuyo que soy, tú no necesitas lo que me estás pidiendo. Lee la Biblia y ahí te vas a dar cuenta que está lo que necesitas. Y vino él y se acomodó y no leyó la Biblia. Cuando se vio en aprietos que ya no podía, que no le mandó dinero el papá, agarró viaje y se fue. Llegó del papá y le dijo, papá, ¿por qué tú no me ayudaste cuando yo más te necesitaba? Y le dijo, yo te dije que en la Biblia estaba todo lo que necesitabas, pero es mentira, tú no la leíste. Y él le dijo, sí papá, solo la abrí, pero es que esto no necesitaba, yo necesitaba dinero. Pues ahí lo tienes, le dijo. Y viene él y comenzó a abrir, le dije, mira los que te dije que leeras, aquí está todo lo que yo te había puesto. Nos damos cuenta, hermanos, que así nos pasa a nosotros. Así igualito nos pasa. Porque solo andamos, hermanos, nos vemos bien bonito andar la Biblia debajo de las axilas. Ahí la andamos, hermanos, y andamos para que me vean que yo soy un cristiano. Pero no leemos la Biblia. Y en la Biblia, hermanos, aquí nos damos cuenta lo que el Señor, hermanos, nos dice, lo que el Señor, hermanos, aborrece, lo que el Señor, hermanos, para el Señor no es permitido. Aquí está. Pero, hermanos, lo primero que agarramos, hermanos, ustedes ya saben qué aparato es el primero que agarramos. La Biblia, hermanos, si usted llega y le hace así, mire, yo le apuesto que pásele una cosa blanca, le va a encontrar polvo. Y solo cuando vamos a la iglesia la agarramos corriendo, tengo que ir al culto. Hermanos, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Estamos haciendo, hermanos,
solo oidores de la palabra del Señor, no estamos siendo hacedores de la palabra del Señor. Y cuando agarramos la Biblia, hermanos, estamos tan cansados y cuando venimos a ver, nos dormimos encima de las páginas. Y cuando venimos a la iglesia y alguien está predicando, no, es que no me gusta porque este predicador, no me gusta cómo predica, me gusta como el otro. Hermanos, aquí, hermanos, la palabra de Dios nos va a hablar de diferente manera. El Señor nos va a hablar de diferente manera. Gente que dice, voy a ir a probar el evangelio, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Porque nosotros, hermanos, decidimos aceptar al Señor. Dice, amados hermanos, que no miremos a los lados. Amados hermanos, nos damos cuenta, hermanos, que el evangelio es algo, hermanos, algo serio, es un gran privilegio, hermanos, que Dios nos ha permitido que nosotros vayamos conforme, hermanos, conforme el Señor manda. Nadie de nosotros, hermanos, aquí es perfecto, nadie, hermanos, sabemos todos, hermanos, tenemos debilidades, todos tenemos, hermanos, y le fallamos al Señor día con día. Pero hay que saber, hermanos, que el Señor está ahí, pero también, hermanos, saber de que el Señor, hermanos, también, hermanos, nos puede mandar un castigo. No creamos, hermanos, que el Señor, hermanos, solo va a venir y le va a decir, no, pues yo solo soy amor. Y nos damos cuenta en los pasajes de la Biblia, el que ha leído la Biblia, hermanos, a estas grandes ciudades que el Señor mandó y dijo, la voy a destruir. Las destruyó, hermanos, las destruyó. Y allí nos damos cuenta que la Biblia no dice el diablo la destruyó, sino que el Señor mandaba profetas a decirle que se arrepintieran y no lo hacían, y el Señor la destruyó. Esto es terrible, hermanos, porque nosotros, hermanos, cuando estamos en el camino del Señor y ponemos la mano en el arado, hermanos, no tenemos que quitarla, no tenemos que mirar a los lados, porque usted sabe, hermanos, todo el agricultor, todo sabe que tiene que ir, no tiene que andar en otra cosa, tiene que ir, hermanos, derechito, tiene que ir, no poniendo su mirada a otro lado, porque el que pone la mirada, hermanos, lastimosamente, se desvía del Señor, se aparta de los caminos del Señor. Y es, hermanos, terrible, terrible ver a esos soldados de Cristo caídos. Ver esos soldados, hermanos, y si nos vamos, hermanos, a los hospitales, si nos vamos a la cárcel, hermano, ahí vamos a ver, hermanos, mucha gente que un día estuvieron predicando el evangelio, que un día estuvieron predicando la palabra del Señor. Allí están, hermanos, lastimosamente. ¿Por qué? Porque se apartaron de los caminos del Señor. ¿Y qué nos dice el Señor, hermanos, a nosotros? Que en vez que nos apartemos, mejor que nos acerquemos más al Señor. Que nos acerquemos más, hermano. Porque sabemos, hermano, que esto no es un juego, que esto, hermanos, esto es serio, hermano. Esto es serio, hermanos. Miren, hermanos, acompáñenme, vamos a leer, hermanos, un pasaje de la Biblia, lo que el Señor, hermano, nos dice. En San Lucas, en el Evangelio de Lucas, dice 9:62, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto está serio, amados hermanos, porque el Señor nos está advirtiendo que tenemos, hermanos, que ir, hermanos, luchando día con día. Luchando, amados hermanos, porque aquí se trata, amados hermanos, de poder llegar allá donde el Señor, hermanos, nos está esperando, en ese lugar tan hermoso. Yo le digo a los amigos que no es una casualidad que ellos han venido en esta hora. No es una casualidad, amados hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros un día comenzamos, hermanos, a escuchar la palabra de Dios. Y mire ahora, amados hermanos, a dónde el Señor nos tiene. Pero hoy, hermanos, estamos en los tiempos que ya, hermanos, se está terminando el amor al Señor.
Estamos, hermanos, en los tiempos tristes, y el Señor, hermanos, nos damos cuenta que el Señor ya se está cansando del ser humano. Y en la Biblia, hermanos, yo recalco esto, hermano, en la Biblia dice, el Señor dice, el mismo Señor dice, me arrepiento de haber hecho al ser humano. Imagínense, hermanos, esto es triste para nosotros. Esto es triste para todo aquel que se ha apartado del Señor. Me arrepiento de haber hecho al ser humano. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor, hermanos, está viendo tantas cosas. Está viendo, hermanos, que ya el ser humano ya no tiene temor de Dios. Ya el ser humano está haciendo tantas cosas que se le vienen a la mente. Y después decimos, después me voy a reconciliar con el Señor. Después voy a hacer esto con el Señor. Hermanos, esto es bien terrible, lo que se está viendo en este tiempo. Y esto, hermanos, no es solo para los adultos, no es solo para los jóvenes, esto es para todos nosotros. Para todos nosotros, hermanos. Si queremos caer de la gracia del Señor, hermanos, el enemigo de eso se encarga. Y es, hermanos, el enemigo fácil para él, porque el enemigo sabe sus debilidades. Y mucho menos, hermanos, si nosotros no estamos día con día en el Señor, vamos a ser, hermanos, presa fácil para él. Todo lo vamos a ver, hermanos, de una manera diferente. Todo lo vamos a ver, hermanos, de una manera que nosotros vamos a pensar que todo es bueno. Primero, recuerde, primero tiene que ser el Señor. Y lo demás viene por añadidura, lo demás. Y dijo mi hermana que estaba dirigiendo, para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Pero hoy en este tiempo, hermanos, para el Señor, ya no hay tiempo. Hay otro día voy a ir, hay otro día. Estamos, hermanos, en el tiempo donde el Evangelio se está, hermanos, está menguando. Donde el Evangelio, hermanos, el enemigo está tomando más posesión. Y nosotros tenemos que levantarnos hoy todos y decir, Señor, ayúdanos, queremos seguir luchando, queremos seguir pisoteando al enemigo. ¿Por qué, hermanos? Sabemos que el enemigo, hermanos, no va a alcanzar hasta verlo destruido. Y yo me alegro, hermanos, por todos aquellos que en este día tuvieron el gran amor de venir a la casa del Señor. Sabemos que aquí no venimos a agradar al hombre, sabemos que ustedes no vienen a ver al pastor, sabemos que ustedes vienen aquí a buscar la presencia del Señor, a irse llenos del Señor y a irse diferente juntamente con el Señor. Usted no viene, amados hermanos, aquí. ¿Por qué, hermanos? Porque lastimosamente en este país no es como en los países de nosotros, hermanos. Allá, hermanos, todos los días hay culto, todos los días. Aquí, hermanos, por nuestra situación de trabajo, hermanos, se nos hace bien difícil. Pero, hermanos, eso para mí, yo lo veo que es poco lo que al Señor le damos. Pero aún por su misericordia, el Señor, hermanos, dice, gracias que tengo un pueblo que me adora. Gracias que tengo estas ovejas que yo puse al pastor Edwin. Y sabe una de las cosas, hermanos, que nosotros queremos ver nuestra condición, cómo nosotros somos y qué necesitamos cambiar. Mirémonos en un espejo. Mirémonos en un espejo. No le digo de lo bonito porque todos somos hermosos, el Señor todo nos ha hecho hermosos, pero hermanos, ahí usted se va a ver y el espejo, hermanos, le va a decir, hasta el espejo le va a reflejar y le va a decir cómo nosotros andamos. Nosotros sentimos aquello y decir, esto necesito cambiar. El espejo, hermanos, le va a decir nuestra condición de vivir. Porque si usted se va a un espejo y está llorando ahí rapidito, usted va a ver las lágrimas y va a decir, por esto yo estoy llorando. Pero, hermanos, el Señor hoy nos dice que nos acerquemos más al Señor. Que nos acerquemos. Y no me voy a cansar a decirle que nos acerquemos y que nos acerquemos. ¿Por qué? Porque va a ser, hermanos, triste cuando el Señor suene esa trompeta.
y nos halle, hermanos. Porque dice la Biblia, hermanos, que unos estarán en el campo y a uno tomará. El otro estará en el molino y a uno va a tomar. Eso va a ser una sorpresa. Va a ser una sorpresa, hermanos. Y todo aquel que el Señor lo halle haciendo la voluntad de Él, ese, hermanos, se irá con el Señor. Ese momento, hermanos, dice que van a haber sorpresas, muchas sorpresas. Algunos, mi hermano, lo va a hallar en fiestas. Y lo más triste a cristianos, hermanos, los va a encontrar en la fiesta. A los cristianos, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir, dice la palabra, como ese ladrón, como el ladrón que ese no pide permiso, ese va a venir. Y hermanos, eso va a ser doloroso. Allí es donde la palabra de Dios se va a cumplir y vamos a ver muchas sorpresas. Y nuestro anhelo tiene que ser siempre que nos podamos ver allá en el cielo. Y mucha gente toma esto como dice, en el otro viaje me voy, dice. Así dice, en el otro viaje me voy. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Bastante cuidado. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos está advirtiendo. Miren, hermanos, lo que dice en Jeremías. Ayúdenme a buscarlo, Jeremías. Vamos a buscar Jeremías 2:19. Si alguien lo tiene ahí, que me lo lea, por favor. Hermano Miguelito, si lo tiene. Gloria a Dios. Tu maldad te castigará y tus rebelías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios, aleluya. Y sabe, hermanos, que la palabra de Dios, la Biblia, hermanos, está dividida en tres: presente, pasado y futuro. Y en este pasaje de la Biblia, hermanos, aquí en Jeremías nos habla en el futuro. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, si eso ya pasó, era en el Antiguo Testamento. Hermanos, el Señor nos va a hablar en el tiempo pasado, presente y futuro. Por eso, hermanos, la Biblia es bien clara. La Biblia no quiere que nadie se pierda. La Biblia, hermanos, tenemos que escudriñar esta palabra. Pero tampoco crea, hermanos, que usted pueda venir y traiga la Biblia y eso no lo va a salvar. La Biblia usted la puede andar, pero eso no lo va a salvar. Lo va a salvar, amados hermanos, de todo lo que usted ha hecho en esta tierra. Y más si la lee, hermanos, usted va a ser, hermanos, ¿cómo se va a poder defender? Porque usted, hermanos, más de algún día, yo le digo, usted se va a topar con alguien que usted va a tener que responderle. Y si no leemos la Biblia, hermanos, ¿cómo usted le va a responder? ¿Cómo usted va a estar preparado? ¿Cómo vamos a decir que estamos preparados para el Señor? La venida del Señor, hermanos, está cerca. La venida del Señor, hermanos, está tan cerca que no nos imaginamos. Todas las cosas, hermanos, que están en las Escrituras, todas se están, hermanos, cumpliendo. Todas se están cumpliendo, hermano. Allá de nosotros, si nosotros nos queremos hacer los olvidados, no lo queremos aceptar. La venida del Señor, hermanos, está por venir. Pero nosotros, hermanos, tenemos que estar firmes al Señor. Y nosotros, hermanos, tenemos que tratar, oiga bien, tenemos que tratar, hermanos, de ir caminando despacio y bien en el Señor. Tenemos que ir caminando, hermanos, cuidadosamente. Porque, hermanos, el Señor, hermanos, nos está diciendo que nos preparemos. El Señor le está diciendo a usted que se prepare. Y no le está diciendo que se prepare el otro mes ni la otra semana. Que se prepare desde ya, desde hoy. Que este libro lo lleve aquí en el corazón. Que esta palabra del Señor usted la lleve y usted diga, aquí está lo que yo necesito. Usted no tiene que andar buscando otro lado. Usted tiene que irse a la palabra del Señor. Aquí le va a hablar, amados hermanos. Aquí nos habla, hermanos, y hasta para todo aquel, hermanos, que si nosotros estamos solo acompañados, necesitamos casarnos. Aquí el Señor nos habla
Hasta los jóvenes le habla aquí en esta palabra del Señor, que no se escapan tampoco. Aquí nos habla, hermanos, porque hoy, hermanos, estamos, hermanos, siendo invadidos, hermanos, por el enemigo y se está yendo en los jóvenes. Hermanos, nosotros tenemos que tener, y el Señor, hermanos, su mirada está puesta en cada uno de nosotros. Hermanos, el Señor quiere que nosotros, como dicen, nos enderecemos. Que nosotros, hermanos, tomemos, hermanos, este evangelio como lo tomaban estas grandes personas. Hay que ser, hermanos, cuidadosamente. Una de las cosas, hermanos, que les voy a decir ya para terminar, es que, hermano, tenemos que cuidar nuestro testimonio. Tenemos que cuidar nuestro testimonio, hermanos, porque eso es lo único que habla de nosotros. Usted, hermanos, tiene que ser, hermanos, oiga bien, con un testimonio, hermanos, bien. Usted tiene que ser, hermanos, tiene que ser transparente. Tiene que ser, hermanos, que nos amemos todos juntos, que ame al que está a la par, porque sabe que el Señor conoce nuestro corazón. El Señor sabe quién está pasando por dificultades. El Señor sabe hasta quién le ha fallado, quién anda en pecado. El Señor sabe, pero yo no puedo venir y decirle usted anda en pecado. Solo el Señor lo sabe, el Señor y usted. Así es que, hermano, tenemos que venir arrepentidos hacia el Señor y reconciliándonos día a día con el Señor. Y nosotros día con día vamos a ir aprendiendo, porque, hermanos, tenemos que ser una iglesia diferente. Tenemos que ser, hermanos, un cristiano diferente, porque hoy cualquiera se puede llamar cristiano. Tenemos que ser, hermanos, esa imagen. Tenemos que ser ese testimonio, hermanos, un testimonio vivo, un testimonio que representemos al Señor. Si no, hermanos, estamos en graves problemas. No podemos hacer, hermanos, no podemos estar arreglando esa maleta que nos vamos, porque no nos vamos a ir. Hoy es cuando, hermanos, nosotros tenemos que tomar, hermanos, el arado y no soltarlo, no quitar esa mano de allí, y ir, hermanos, día con día. Aleluya, amén. La venida del Señor, hermanos, se aproxima, y esto no es para meterle miedo, simplemente que nosotros reconozcamos, que nosotros, hermanos, vengamos al Señor y le digamos: Señor, ayúdanos, porque te fallamos día con día. Hoy es cuando nosotros tenemos que acercarnos más al Señor. Yo no sé si los amigos han aceptado ya al Señor, o si los amigos en este día quisieran reconciliarse con el Señor. El altar está abierto para todo aquel, pero no lo vamos a ir a traer a la fuerza, porque sabemos que esto es por voluntad. Sabemos que tenemos que ir caminando cuidadosamente, y hoy es el día que nosotros nos levantemos y que nos pongamos el presto del Evangelio, porque, hermano, no podemos ser cristianos solo aquí adentro. ¿Y qué hay de allá afuera? ¿Qué hay de allá afuera, amados hermanos? Tenemos que ser cristianos, hermanos, en todos lados donde vamos. Póngase de pie, amados hermanos. Póngase de